está en línea María Eugenia Estensoro, ex senadora nacional. Ella se ha estado expresando con relación al tema de YPF. María Eugenia, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, he leído sus publicaciones, me pareció que era interesante, más allá de que yo las pueda expresar desde esa lectura, que se escuchara su voz ante esta audiencia para hablar de este tema. Un tema en el cual la última novedad es que el grupo Buford, en un escrito muy extenso, se ha dirigido a la Corte de Apelación del Segundo Circuito de New York, diciendo bueno, que la interferencia del Estado norteamericano como amicus curiae de Argentina es inaceptable y que es un muy mal mensaje para los inversores que quieren confiar en el derecho en los Estados Unidos. Me gustaría un poco empezar por ahí, si la cuestión de Bueno, primero derecho... que Burford no se puede hacer el inocente porque sabía que cuando compraba la quiebra de las empresas Petersen, ¿no? Sí. Los Skenazy en realidad había comprado un fraude, porque los Petersen no eran unos honestos accionistas ni PS que habían comprado el 25% de la empresa honestamente y después por una mala acción del Estado quebraron. Los Petersen eran la familia Petersen, Enrique y su hijo Sebastián y Matías. Ellos adquirieron en realidad el 25% de YPF por un negociado que armó Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en el 2008, la argentinización, que Nazi era un estaferro, un socio de negociados de Kirchner desde Santa Cruz, porque era el dueño del Banco de Santa Cruz, y compró ese 25% de IPF, la empresa, la mayor empresa del país en ese momento, de Argentina, sin poner plata, porque se pagó la entrada con las propias ganancias de la empresa. Ese fue el acuerdo que firmaron Repsol, Petersen, digo, Skenazy, ¿no? Con las empresas Petersen, con la anuencia del gobierno argentino. Fueron vaciando durante 4 años IPF hasta que la dejaron desahuciada y la empresa, su producción colapsó, porque si uno retira el 100% de las ganancias durante 4 años, la empresa se queda sin dinero para hacer inversiones, para hacer la producción. Y ahí fue cuando inventaron la reestatización. Como ya no tenían los Peter, los Skenazy, plata para sacar, para seguir pagando los préstamos con los que les había dado la propia Repsol, esto parece un trabalengua. Es como si yo le dijera, mire, te voy a vender mi empresa, uy, no, yo no tengo plata, no, yo te presto la plata, vos, entonces, y con las propias ganancias de la empresa, vos me pagás, ¿no? Sería ridículo, porque si esa empresa da ganancias, ¿para qué te voy a vender parte de mi empresa? Eso era porque Kirchner pensaba que se iba a poder quedar con una parte de IPF junto con sus socios que nací. Bueno, entonces lo que tiene que hacer el gobierno argentino, que no ha hecho hasta ahora, y eso es lo que yo he estado preguntando hace décadas, porque esto ya tiene 18 años, 20 años, es por qué no se presentan a la justicia criminal en Estados Unidos. Es lo que tienen que hacer. Acá el hijo se sentó, sobre todo esto el juez dijo, el que Milei quería llevar a la Corte Suprema, que por suerte la sociedad se movilizó y no lo votaron en el Congreso, pero ahora tiene que ir a la justicia criminal en Estados Unidos, mostrar todo esto que estoy diciendo, que acá hay un gigantesco fraude, y que más que indemnizar a los Eskenazi, hay que mandarlos a la cárcel junto con Cristina, con Zanini, con De Guido, con Kicillof, investigarlos, condenarlos, así como está ahora Cristina presa, porque esto ha sido un fraude 10 veces mayor que el de la obra pública. Entonces no tenemos que indemnizarlos, tenemos que juzgarlos y condenarlos, y esto es lo que tiene que llevar el gobierno argentino al tribunal, a la Corte Penal en Estados Unidos. Bien. Pero es bueno y Burford sabe todo esto porque esta es información que en la Argentina se ha ventilado. En el gobierno de Macri se intentó hacer lo que se llama un discovery, mostrar toda esta información, pero después Alberto Fernández, con Zanini como procurador, se imagina que trabajaba en el Banco de Santa Cruz con este nazi, lo volvieron a tapar. Entonces ahora con toda la fuerza del Estado, hay que destapar esta olla podrida, llevarla a los tribunales de Estados Unidos y de Buenos Aires, también de la Argentina, para que esto salga a la luz y que terminen en la cárcel, porque si no esta gente se recicla, Kicillof termina presidente,
Sebastián Eskenazi, el padre ya murió, pero Sebastián Eskenazi se convierte en un empresario respetable y ya sabemos cómo es la historia en la Argentina. Mientras tanto, cada vez tenemos más pobreza. Ujú. Sí, es increíble escuchar hablar a estos dirigentes del tema de la pobreza, ¿no? Y golpearse el pecho por los jubilados y todo lo que Bueno, hacen. le voy a dar un ejemplo. Mm, Los 16.000 millones de dólares que reclaman las empresas Petersen, Eskenazi y Burford, ¿no? Que mm, son todo lo mismo. Reclaman 16.000 millones de dólares. YPF hoy vale 12.000. Porque imagínense, estamos pagando más de lo que vale mm, YPF hoy. La mm, YPF que se ha recuperado, se ha mejorado, no en los tiempos ni de Galucio ni de Cristina, en los tiempos donde Macri se mejoró un poco, después se volvió a caer estos son los datos de la producción de YPF. Nosotros mm, recién recuperamos el autoabastecimiento el año pasado, se ujú. perdió durante 20 años. Importamos 100.000 millones de dólares de gas y petróleo que teníamos bajo tierra por este desfalco. ¿Saben cuánto costó el mayor proyecto científico de la humanidad de los últimos 20 años, que fue decodificar el genoma humano? 4.000 millones de dólares. Le vamos a pagar 16.000 a los Eskenazi y Burford. Bueno, ahí hay otro factor en debate que lo plantean, lo ha planteado un ex procurador de la Nación cuando dice que inclusive la jueza o el equipo de la jueza ha calculado muy mal la forma de establecer la actualización, ¿no? Me parece que Bueno, sí, pero ahí Sarabia lo que él dice que es mucho menos. No, no es menos. Ellos tienen que indemnizar a la Argentina, así como se le pide ahora a Cristina que paguen los 500 millones de dólares de coimas de la obra pública y de perjuicio al Estado. Los Eskenazi tienen que resarcir a los argentinos y Cristina también, por lo que ha sido, nosotros hemos durante 20 años la inflación, la pobreza, el cepo, todavía no tenemos reservas en el Banco Central, por todo este fenomenal desfalco, entender lo que ha sido tener que importar 100.000 millones de dólares de petróleo que tenemos bajo tierra. Si ese dinero hubiera ido a las escuelas, a la ciencia, a sacar a los niños de la pobreza, hoy la Argentina sería otro país. ujú. Sí, Entonces no es sí, decir, no, es menos lo que tenemos que pagar, sí. no, acá no hay que negociar con los Eskenazi y compraron esta deuda, que es una deuda podrida, perdón la palabra, Ujú. ¿no? Porque no eran accionistas decentes, eran unos estafadores que con la connivencia del matrimonio Kirchner pensaban quedarse con la riqueza del país. La Sí. cosa cuando salió mal, que hicieron, estatizaron la empresa para que nos hagamos cargo los argentinos de la deuda que era de ellos. Mm. Entonces, eh, eh, no podemos seguir tapando con capas de impunidad esta malversación de recursos públicos. No, sin duda, sin Tenemos la duda. oportunidad de que vayan a la cárcel, que se los Bien, juzgue con la ley y vayan a la cárcel. quisiera, Y al hijo también hay que hacerle un juicio en el Consejo de la Magistratura, porque no puede ser que este es el mayor negociado de la historia argentina, el tipo se haya sentado desde el 2008, que hay denuncias de Elisa Carrió y de otras personas, que el tipo esté sentado, este juez, que es una vergüenza para la República, esté sentado sobre esta causa y que no podamos estar en la Argentina juzgando esto como estamos juzgando los cuadernos dentro de pocos meses y otros de estos negociados tremendos. sí, lo que ocurre es que esta escala del latrocinio a veces son tan grandes los números, ¿no? Que es como Es que así, es difícil concebir, es sí, más fácil pensar se robaron los 9 millones con los bolsos del que estaba claro. ahí en el convento, uno lo ve, o contando los billetes en la rosadita, e imaginar qué quiere decir 16.000 millones de dólares o 100.000 millones de dólares. Mm, Le doy el ejemplo porque el otro día mostraban los chicos del ITPA que ganaron este sí. concurso, ¿no? de un cohete que habían diseñado Ujú, para el espacio y todo el mundo se emociona. Por eso les digo, el mayor desarrollo científico de la humanidad, que fue un mm. consorcio entre Estados Unidos y Europa para decodificar el genoma humano, ¿eh? Costó 4.000 millones de dólares y nosotros estamos pagando 16.000 a los Eskenazi, a la quiebra de los Eskenazi. ¿De qué estamos hablando? Sí, no, además, yo contaba hoy más temprano que la última reunión del año pasado del grupo Buford ante sus accionistas,
ellos, bueno, ya han obtenido beneficios porque blanquearon que han vendido una parte de los futuros derechos en 320 millones de dólares que capitalizaron entre Seguro, bueno, accionistas. ese es el negocio de ellos. Ellos compraron por 15 millones, ese es un fondo de inversión, la gente dijo, esto va a funcionar, este juicio empezó hace, empezó hace 10 años, porque ellos Ujú. la demanda la presentaron hace 10 años, acá como siempre pateamos todo para adelante y veamos qué pasa. Obviamente el gobierno de Cristina no hizo nada, después el de Macri hizo poco, hay que reconocerlo, el de Alberto Fernández de vuelta a nada, y ahora, por ahora Milei sigue yo creo que todavía no, Cristina está presa en este momento, y reitero que ella está Mm. presa, aunque parezca que está viviendo en su departamento Sí, sí. y vive bárbaro, no, está presa con una tobillera por 6 años, inhabilitada para ocupar cargos públicos con sentencia de la Corte Suprema. Y tiene ahora que ver cómo ella y sus socios en esta estafa de la obra pública pagan 500 millones de dólares. Esa es la situación. Y este caso es mucho peor, es 10, 20 veces más grande. ¿Por qué ella en la obra pública la justicia la pudo condenar? Porque durante el gobierno de Macri, Guillermo Dietrich y Guasel, que era el Ujú. director de Vialidad, presentaron todas las pruebas que obran en poder del Estado para mostrar lo que había sido ese desvío de fondos hacia, en este caso, Lázaro Báez, que era el otro testaferro, así como que Kenafí es del petróleo, y Lázaro Báez era de la obra pública en Santa Ujú. Cruz. Pero el Estado usó toda la fuerza del Estado y mostró todas las pruebas, los contratos, lo mismo pasa con IPF, hay que ver las actas de IPF, está todo en las actas de IPF. Hay un informe que hizo Kicillof, el informe de Mosconi, que muestra todo, no los nombra, los que así porque él quería mostrar que la culpa era solamente de Repsol. Claro. Pero todo este negociado está escrito ahí. La unidad de investigaciones financieras, WIF, que Sí. trata sobre el lavado de dinero y el crimen organizado, ya hizo un informe sobre esto donde también muestra, o sea que, y después la Secretaría de Energía muestra cómo Kirchner recibió un país en el 2003 con abundante energía, teníamos un superávit de 6.000 millones de dólares de energía, que lo perdieron por todas las maniobras fraudulentas en los precios del petróleo, con debido a la cabeza, y al final perdimos el autoabastecimiento, empezamos a importar gas que tenemos bajo tierra y petróleo por 12.000 millones de dólares al Sí. año, durante 10 años Sí, casi. dentro de lo cual me parece que hay que significar que fundamentalmente parte de esa importación era de fuel venezolano, pagado a un precio exorbitante y con Claro, una calidad acá le espantosa. pagaban $2 a los productores locales, incluyendo IPF, pero las otras empresas petroleras, y lo importábamos a 20. Y mucho había triangulación donde le comprábamos a subsidiarias de Repsol en el extranjero. Entonces fue todo un negociado fenomenal, donde todos tendrían que estar poniendo plata, ¿no? Sí, Devolviendo lo que sin se duda, robaron. sin duda, Así que sin bueno, duda. Sí, ojalá que sigamos por ese curso, porque si no, si no es cuánto menos podemos pagar. No hay que pagar, hay que ir a la justicia criminal. bueno, y desde que usted, no es que esto empezó ahora, usted empezó esto con ahora, yo hemos conversado antes, lleva mucho tiempo, pero en esta reentré del tema, eh, más allá de la repercusión, conversaciones con periodistas, medios, etcétera, desde algún lugar de poder hoy en Argentina, ¿se han interesado por esto? Mire, a mí lo que me ha dado cierta esperanza es justamente un artículo que escribió la semana pasada Enrique Brujú, que es un abogado corporativo que se dedica a temas de litigios de grandes multinacionales, que como dejó el estudio donde él trabajaba, es un importante estudio que lleva incluso su nombre, pero como dejó, bueno, él ha empezado a hablar de estas cosas, ¿no? Mm. Y él ha ido a Estados Unidos, ha averiguado, justamente ahí creo que fue la fiscal que llevó adelante el caso de la FIFA en Estados Unidos, un caso de Mm. gran resonancia, un montón terminaron también denunciados y juzgados, el caso de la FIFA. Ella, cuando él le contó el caso, le dijo, no, lo tienen que estar litigando el
el tribunal de Presca es un tribunal de justicia civil, porque es un pleito entre accionistas de una empresa. Tienen que ir a la justicia criminal, y acá hay un caso que obviamente se los va a condenar y va a suspender el fallo de Presca. Lo va a suspender hasta que la justicia criminal demuestre que esto es un desfalco y que no se le debe nada, más bien tienen que resarcir al Estado argentino o a YPF. ¿Entienden lo que digo? Sí, sí, se Y entiende entonces, clarito. este experto en derecho internacional, derecho americano, él está convencido de que es así, y entonces, porque también había otro abogado, Ricardo Paz Herrera, que compró algunas pocas acciones de YPF hace 10 años y él ha hecho varias presentaciones judiciales en Estados Unidos, pero es un idealista, un ciudadano idealista de Tandil que se metió en esto porque quiere defender los intereses del país. Pero este otro abogado ha estado defendiendo a empresas en tribunales en Estados Unidos, conoce, ha hablado con gente. El gobierno todavía no está escuchando este camino, yo no lo entiendo. Milei, si realmente quiere terminar con la casta, tiene que tener el coraje de hacer esto, y si no, uno se va a preguntar qué es lo que lo retiene. Ya sabemos que alguna relación con el hijo tiene, no sé qué relación tendrá con los eskenazis. Sí, la verdad que ahí hay un gran punto. Yo quisiera citar esto, justamente cuando se produce el proceso de estatización, donde Kicillof ocupa un lugar central al respecto de la explicitación pública de la posición del gobierno. Él dice que no solo no se le iba a pagar a Repsol, sino que Repsol iba a tener que pagar el daño ambiental. Nunca se terminó de establecer cuál era ese daño ambiental, y las cosas le salieron tan bien a Kicillof que 2 años después, en 2014, la Cámara de Comercio España-Estados Unidos le dio a Anthony Bruffaut el premio Business Leader of the Year, justamente por la salida de YPF de Argentina. De donde no, pero además a Repsol, la Argentina finalmente le pagó 9.000 millones de dólares. Estoy diciendo que YPF hoy vale 12.000 en total, ya le pagamos 9.000 a Repsol, y ahora ves cuánto más le vamos a pagar a los eskenazis. Si 16.000 o 10.000, no hay que pagarle, no hay que pagarle. Entonces, sobre todo porque, bueno, Repsol había comprado en su momento, compró de buena ley la empresa, pero también fue cómplice en el vaciamiento. Cuando Néstor inventa este vaciamiento por un acuerdo que podían retirar el 90% de las ganancias todos los años, tenían la obligación de retirar por lo menos el 90% de las ganancias, algo que es ridículo. Las empresas petroleras cada año se podrán distribuir 25-30%, no el 90%, y además retiraron ganancias extraordinarias, o sea que fue más del 100% cada año que retiraron. Eso se llama vaciar una empresa, la empresa más grande del país, lo que nos daba parte de la energía a los argentinos que después tuvimos que importar. Bueno, no se puede indemnizar eso. Eso hay que juzgarlo y condenarlo. Y Milei, por algún motivo, todavía se resiste a seguir ese camino y también a forzar que el juez Lijo o sea procesado en el Consejo de la Magistratura o que mueva la causa. Sí, debería alguien que no sea el hijo mover la causa, y el hijo debería ser procesado en el Consejo de la Magistratura. María Eugenia, muchísimas gracias. Muy, Bueno, muy gracias a amable. ustedes. Bueno, María Eugenia Estensoro, ex senadora nacional, alguien que ha seguido esto. Además hay que recordar que su padre, José Pepe Estensoro, fue